Muy bien, vamos a hablar acerca del pasado continuo, de past continuous. Este es un tiempo verbal utilizado en inglés y vamos a ver acerca de ello. El pasado continuo lo utilizamos para una acción larga que ya en el pasado fue interrumpida. La acción que se interrumpe está en el pasado continuo y la acción que provoca la interrupción está en pasado simple. Vamos a utilizar when, que significa cuando, y while, que significa mientras. Señalan el uso del pasado simple y continuo. En general, usamos el pasado simple directamente después de when, o sea, después de cuando, y el pasado continuo después de while. Uso del pasado continuo. Use of the past continuous. El pasado continuo se utiliza para acciones que ocurrieron en un momento específico en el pasado, como en el presente continuo. Se forma con el verbo to be y el gerundio. Reglas gramaticales. Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar to be y el gerundio infinitivo más ing del verbo. El verbo auxiliar to be está en el pasado simple, pero ten en cuenta que el verbo to be es un verbo irregular. Ok, ¿qué pasa con esto? Cuando queremos hacer el pasado continuo, el verbo toma la terminación ing. Por ejemplo, si yo digo, utilizo el verbo presente, run, correr, en forma continua sería running, corriendo. Si yo digo eat, comer, eating, comiendo. Entonces así es como se forma con terminación ing, ¿verdad? Sería la estructura del gerundio del verbo. Por ejemplo, el sujeto. Utilizamos yo, I, he, she, and it. Yo, él, ella y eso. Va a utilizar was como verbo auxiliar del verbo to be. Was. Como estamos en pasado, entonces yo era, ella era, eso era, ¿verdad? Entonces también significa estaba también. Verbo to be es ser estar, pero en pasado yo era o yo estaba. Para los pronombres you, we y they, tú, nosotros y ellos, vamos a utilizar were. Tú estabas, tú eras, nosotros estábamos, nosotros éramos. They were, ellos eran, ellos estaban. Y el verbo en gerundio va con ing. I was talking, yo estaba hablando. I was eating, yo estaba comiendo. I was learning, yo estaba aprendiendo. I was doing, yo estaba haciendo. I was going, yo estaba yendo. She, ella, she was talking, ella estaba comiendo. He was eating, él estaba comiendo. They were talking, ellos estaban comiendo. They were going, ellos estaban yendo. You were learning, tú estabas aprendiendo. Entonces así es como formamos la estructura del pasado continuo. Bien, vamos a ver oraciones afirmativas con pasado continuo. Por ejemplo, I was talking, yo estaba hablando. She was crying, ella estaba llorando. He was eating, él estaba comiendo. They were learning, ellos estaban aprendiendo. En negativo. Aquí en negativo simplemente le agregamos después de was el not y en su forma abreviada wasn't o weren't, como ustedes gusten. I was not talking, yo no estaba hablando. He wasn't eating, él no estaba comiendo. They weren't learning, ellos no estaban aprendiendo. En forma interrogativa vamos a colocar el verbo auxiliar en pasado, el was y el were, antes de formular la pregunta. Were you talking? ¿Estabas tú hablando? Was he eating? ¿Estaba él comiendo? Were they learning? ¿Estaban ellos aprendiendo? Se usa el pasado continuo para hablar sobre acciones en un tiempo específico en el pasado. Paula wasn't living in Spain in 2005. Paula no estaba viviendo en España en 2005. O sea, son acciones que estaban pasando
en un tiempo específico en el pasado. We were still working at 10 o'clock last night. Nosotros estábamos still, todavía, working, trabajando, at 10 o'clock, a las 10 de la noche, a las 10, last night, anoche. Se usa el pasado continuo para dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. My son was reading while I was cooking. Mi hijo estaba leyendo, while, mientras, I was cooking. Yo estaba cocinando. Mi hijo estaba leyendo mientras yo estaba cocinando. They were talking. Ellos estaban hablando, very loudly, en alta voz, while we were trying, mientras nosotros estábamos trying, tratando, to watch the movie, tratando de ver la película. They were talking very loudly while we were trying to watch the movie. Ellos estaban hablando muy alto mientras nosotros estábamos tratando de mirar la película. Este es así como podemos ver cómo se usa el pasado continuo con dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Bien chicos, hasta aquí por el día de hoy.